Bueno, yo trato. Sí, lo es, lo es. Ella. Oh, esa rubia Ella. tremenda. Decime, negro querido. Sex bomb, sex bomb. Y si no serían pesadillas, amigo. Dios me libre semejante cosa. Vientos. Tantas cosas que llevó el viento, estoy convencido que estos también se lo va a llevar. Sí. No tengo fecha, pero no tengo dudas. Muy bien. 70 minutos. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberillo? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, caballero de día. Estamos en la 530, la radio de las madres. Nos vamos a acompañar hasta las 10 de la mañana con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también el humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas se dan con alegría o están perdidas de antemano. 7 minutos pasaron de las 8. Los ubico en tiempo y espacio. Hoy es el miércoles 3 de diciembre del 2025. Miércoles 3 de diciembre del 2025. Saludo ahora a esta gloria de la radio argentina que ahora la está rompiendo en el streaming. Locutora nacional por el ISER, locutora nacional y popular porque lo decimos nosotros. Florencia Ibáñez está acá. Muy buen día, Flor. Pero muchas gracias. Me encanta este momento, Roberto. Te saludo a vos y a todos los médicos de la Argentina. Hoy es el Día del Médico. ¿Cómo se llevan ustedes con los médicos? ¿Bien? Yo me llevo muy bien, por suerte. Hay médicos y médicos más distantes quizá porque se les enseña que no hay que tener tanto apego con el... Yo los voy respetando, ¿viste? Que Viene el médico, ¿no? Sí. Te atiende de no sé qué dolencia, cualquier... Y sí. Fuma. Ah, no. Me pone muy mal, me pienso que no se cuida. Bien. Yo dejé una vez a un psiquiatra porque... Ay, no está mal lo que voy a decir. ¿Por qué? Son las 8 de la mañana, ¿se puede decir cualquier cosa? Porque tenía muy mal aliento. Perdónenme, es horrible lo que estoy Halitosis diciendo. se dice. Yo decía, no puede un médico hablarme de la depresión. Marquito, no ¿vos tenés médico de confianza? No, de confianza no. Lo que sí me pasa es lo siguiente. Qué difícil. A ver. Una vez yo tenía otitis, acostumbrado a los médicos de adultos. Un día tenía otitis yo, pero tenía que al mismo tiempo llevar al pediatra a uno de mis hijos, no me acuerdo cuál de los dos. Sí. Y entonces lo llevo y le digo, che, vos sabés que me duele, no me acuerdo cómo se llama, Juan, que yo. Sí. ¿Sabés que me duele el oído, che? ¿Qué sé Sí. yo? A ver, déjame que te revise, bueno, porque la verdad que es feo, Claro. que es el dolor de oído, después me pasás una consulta, no sé qué. Sí. Y me trató con tanto cariño. Pero mirá cómo tenés esa inflamación. Bueno, vas a tomar tal cosa y tal otra. Sí. Que dije, yo sé que es mucho pedirle a los médicos, pero trátennos así. Como Claro. pediatra. Como si fueran todos Pediatra, pediatras. ¿sabés Como si que fueran sí? todos pediatras. Porque uno es niño cuando va al médico. Porque vas, claro, Sí. y le decís, mirá, me duele acá. Y viste, bueno, hacete tal cosa y tal otra, una frialdad. Y capaz, Sí. no, mira cómo te duele. Es Ven y verdad, que te abrazo un poquito. Volver al médico de familia que te iba a visitar a tu casa cuando estabas engripado. Sí, a Ahí mí me va. caen muy bien los médicos que te dan las pruebas de remedios, ¿viste? Los remedios gratis. Ah, qué divino, probate esta muestra. Sí. Las muestras. Son generosos con eso, ¿viste? Te dicen, Sí, llévate otra caja llevate. más. Qué divinos, claro. ¿Cómo que vencen rápido? Basta, Soler. Claro. Deje de desacreditar una profesión tan noble como la de los médicos. Claro. ¿Qué dice? ¿El día del médico hoy? Hoy es el Día del Médico. ¿Y de la médica también? Y de la médica, por supuesto. Día del médico. Felicitaciones. Felicitaciones. A los que ejercen con nobleza, Al digamos, doctor Espacavento. esta profesión. Claro El que doctor sí, al Espacavento. Espacavento. Porque es el día, te lo voy a contar rápidamente. Nació el 3 de diciembre de 1833 el médico Carlos Juan Finley Barrés, quien fue el que propuso que la fiebre amarilla se transmitía por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Hizo un descubrimiento espectacular. Claro, así que bueno, desde entonces estamos celebrando, con los años se hizo digamos un encuentro y se destinó que el 3 de diciembre es el Día de los Médicos. Muy bien, Hoy en felicidades, los hospitales suelen comer juntos los médicos, así que feliz día. Bien, bueno, traten bien a los pacientes, los que capaz que no lo hacen, los que sí lo hacen, sigan así. Es cierto. Que son queridos. Así es. Y queridas. Sigan así. Bueno, y nosotros también vamos a seguir así, porque nosotros seguimos con el Aleph, que ofrece un regalo en forma de libro, una felicidad. Ahora les digo qué libro vamos a tener hoy, pero por lo pronto en Buenos Aires 21 grados 5, el cielo está despejado, la humedad 74%, la presión 1010, una brisa del norte, Roberto, a 4 kilómetros, la visibilidad es de 10 kilómetros.
Hoy se esperan 29 grados y seguimos con buen tiempo hasta el domingo inclusive. Todos los días entre 29 y 31 grados de máxima por la tarde. Bien. Así que veranito. Brisa del norte, lo que vienen son vientos de guerra del norte, me parece, ¿no? Uy, sí, Qué están como momento, locos, ¿no? Vamos a estar hoy analizando lo que ocurre allí en Venezuela, pero no solamente en Venezuela, también en Honduras, ¿no? Este nuevo injerencismo de los Estados Unidos que modifica, de algún modo, las relaciones políticas internas en los países, ¿no? Es una cosa, yo creo, para analizar en profundidad. Pero Claro, tenemos el sorteo. Tenemos, adivina qué libro hoy tenemos. Yo supongo que es un libro que salió hace poquito. Sí, muy poquito, está todavía así como con olor a panadería recién salidito del horno. ¿A panadería o a imprenta? A imprenta, a imprenta. Puede pero ser que se hagan libro con horno. Qué lindo, Y que en la que- panadería te hagan, bueno, los libritos, viste que en la panadería te venden los libritos. Bueno, Sí. este es un gran libro que acaba de salir Gran y libro. es proscripta y sublevada, Crónicas ardientes de una Argentina indomable, de Cintia Ottaviano, Roberto Caballero, con un gran prólogo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que prometimos que en cuanto tengamos aquí el ejemplar, pues está siendo muy requerido, vamos a ir simplemente leyendo de a 2 líneas para tentarlos, porque es un interesantísimo prólogo, ¿verdad? Muy interesante. Perfecto. Ayer estaba viendo lo que dijo Putin, Vladimir Putin, en relación a Europa, ¿no? La situación está realmente muy tensa, también en ese lugar del globo, vamos a decirlo así, y me acordé lo que escribió Cristina en el prólogo. No lo quiero replicar. Claro, pero Bueno, lo van a ver cuando lo vas tengan. viendo. En realidad lo vamos a estar leyendo acá. Qué Yo bueno. les soy sincero, estamos sorteando esto con la gente de la LEF, el libro, pero yo todavía no me encontré con el libro. El otro día tenía uno, que es el que trajo acá, lo trajo Gary, claro. pero no lo usamos incluso para ¿No te algunas dieron los cosas. ejemplares todavía? No, hoy capaz que los Ah, los Es que tenemos. ya le pertenece al pueblo. Ya le pertenece al pueblo. Así Así que- que bueno, cuando sí. lo tenga yo se los leo. Le voy leyendo Ay, a poquito. Eso, de a poquito. Estaría Eh. buenísimo ir analizando porque sabemos que Cristina siempre ha sido visionaria. Una cosa, este sábado, 6 de la tarde, vamos a estar en la Bartolina, allí en el límite entre Edo y Morón, presentando Proscripta y Sublevada con Cintia Ottaviano. La Bartolina es un centro cultural, lo conoce todo el mundo en la zona oeste, así que atención, toda la zona oeste, vamos a estar de manera presencial ¿Cuándo, Roberto? este sábado, 6 de la tarde. Buenísimo. Y después nosotros, a las 8:30, creo que viene Gustavo Campana, Gabriel Torres con su espectáculo. Perfecto. Así que bueno, tienen ahí un tiempo para quedarse y disfrutar y pasarla lindo. Por supuesto también después vamos a estar contando otras cosas que pasan este sábado. El fin también, de semana largo del 6-7-8. 6-7-8. 6-7-8, Este exactamente. fin de semana. Bueno, vamos a lo nuestro también. Vamos a dar finalmente la línea para que nuestras amigas y amigos participen por este sorteo de la LEF. 11 32 000 530. ¿Viene Cachito? 11 32 000 530. Pobre, quiere tomar su cafecito Bantú. Sí, déjame en paz. En serio. Tiene razón. Está harto ya. Bueno, pero vamos a decir que mañana, no, pasado mañana, viernes, Nutrión Vita sortea aquí, como siempre sale el voucher de 50.000 pesos en cosas riquísimas de Nutrión Vita. Se viene en la fiesta, vamos juntando nueces, tomate disecado, aceitunas. Para eso les escriben a ellos al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Ayer uno de mis Gracias, hijos me Robert. decía, ¿qué pasa si como la mitad Sí. de la aceituna de Nutrión Vita por la mañana y la dejo para comer el resto por la tarde y me olvido de ponerla en la heladera? No pasa nada. No pasa nada, es eso. Quiero aclararlo por las dudas porque ustedes saben, son muy grandes, muy voluminosas, ¿no? Claro, Las que no se aceitunas. confunda con la palta, ojo, que está ahí cerca en la... Que no se confunda ni con el melón. Ni con el... Más o menos están en Ah. tamaños similares. Ay, Roberto. 15 minutos pasaron de las 8 de la mañana, cabeceo para el lado de Soler, él me la devuelve ahora. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Un placer saludar a la ministra de Cultura, a la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Ustedes la conocen, tiene una amplísima trayectoria en la academia, en la política. Y bueno, ahora nada más y nada menos que de este instituto ha logrado la sanción de una ley importantísima para el sector audiovisual. Me refiero a Florencia Saintuto, está al otro lado de la línea. Flor, ¿cómo te va? Buen día.
Aquí te saludamos Roberto Caballero, Marco Cittadini, Florencia Ibáñez desde la Radio Las Madres. ¿Cómo estás? Buen día, qué gusto Hola. saludarnos. Igualmente, Flor. Y aparte, un golazo, ¿no? Ya estamos llegando al fin de año, como cierre de este 2025, diría que es un golazo lo que ha ocurrido, ¿no? La sanción de una ley, descríbeme la voz, pero de fomento del audiovisual bonaerense, ¿puede ser? Sí, un golazo. Mirá que yo de fútbol, pero un golazo, algo muy bueno en este año tan difícil, tan adverso, porque se terminó aprobando por unanimidad con el voto además de todo el peronismo unido, ya que a veces nos gusta tanto hablar del peronismo unido. Bueno, en este caso cuando se vota a favor del pueblo es buenísimo eso. Cuando se une para cualquier otra cosa no. Pero es la ley de promoción y desarrollo de la industria audiovisual de la provincia que crea un fondo de fomento para toda la producción audiovisual, no solamente, el cine, para la producción de series, de documentales, de videojuegos, para las prácticas de producción audiovisual. Esto es buenísimo por donde se lo mire, porque por ley va a tener un fondo, y eso es trabajo, soberanía, identidad, lo que venimos diciendo con respecto al cine, ¿no? Porque venimos, todos ustedes, que yo los escucho permanentemente desde diferentes lugares, cuando plantean esto de que no se hagan tantas películas porque las ve poca gente, o que el cine argentino no es tan bueno, o peor, ¿no? Que se ataca tan violentamente el cine argentino, que desde la provincia tengamos una ley que apoya, es fundamental, ¿no? Y además que apoya, que está pensado, porque es una ley que está pensada para apoyar a la producción, no solamente, por un lado permite la inversión de los grandes en la provincia, obviamente con condiciones que van a tener que estar muy presentes en la reglamentación, que es un proceso que de acá a 6 meses tiene que estar terminado, que permite esa inversión y esa conversación con grandes sectores, pero que está pensado para que los sectores, para que el cine que se hace desde abajo pueda tener apoyo, ¿no? Y a eso me refiero, desde los festivales, los casi 50 festivales que vienen ocurriendo en la provincia con mucho cuerpo, ¿no? Con mucho trabajo y mucha pasión de los que hacen estos festivales, pero también el cine que se hace en los barrios, en los polos audiovisuales territoriales que tenemos en la provincia, comunitarios, ese cine comunitario que es el que más nos interesa, ¿no? Hay algo que me parece que hay que destacar, y es el contraste entre lo que se ha logrado aquí, esta política pública, como bien vos decís, votada por el peronismo unido, y lo que sucede a nivel nacional con el Inca, ¿no? Donde el gobierno de Javier Milei se dedica a desfinanciar una industria que además es marca país, es identidad en el mundo, ¿no? Bueno, pero fíjate que esta ley, en realidad, no con estas formas exactamente, o sea, la verdad es que salió muy bien, ¿no? Porque la trabajamos entre muchos, y siempre cuando se hace entre muchos sale mejor, pero una demanda de hacía muchísimo tiempo en la provincia de Buenos Aires, que nos hicimos cargo desde nuestro gobierno, desde el primer momento, pero hacía mucho tiempo que se venía planteando. Ahora, obviamente, en este contexto es imprescindible, y que por supuesto no va a resolver, porque esto también hay que decirlo, no va a resolver lo que están desarmando a nivel nacional. Es algo que nos va a permitir resistir en este tiempo, la cultura de eso sabe mucho, pero también crear condiciones para alumbrar otro horizonte en algún otro momento, ¿no? Porque una provincia no es un país. En estos días que tenemos mucho entusiasmo con esta ley, y tenemos en general, ¿no? Porque acá han participado
y van a seguir participando para la reglamentación y para el consejo consultivo que se va a crear, sindicatos, universidades, asociaciones de autores, en universidades tanto estudiantes como carreras, directivos de carreras audiovisuales, es decir, es muy amplio el mundo que está construyendo, que ha construido esta ley y su aplicación hacia adelante. Y bueno, tenemos un entusiasmo enorme, pero a la vez yo no lo digo para no entusiasmarnos, sino para plantear para plantear que tenemos que seguir peleando por tener otras políticas nacionales, porque si no vamos a ir teniendo algunas provinciales que van a ser buenas, que van a ayudar, pero que nada reemplaza una nación, ¿no? Y esto también en el cine se ve. Florencia, ayer escuchaba, veía en un canal de La Nación Más una nota que le hacían a Carlos Pirovano, que es el titular del Inca, por supuesto repudiado por todo el sector audiovisual, obviamente, porque está llevando adelante esta política de ajuste de la que hablaban, ¿no? Que destruye el cine argentino y al futuro del cine argentino, y la periodista decía que en realidad lo que sucedía durante los años del kirchnerismo, que solo se financiaba proyectos ideológicamente afines, y el propio Pirovano decía, sí, sirve para financiar la militancia. Te quería preguntar por esto, digo, la experiencia, por supuesto, a mí me indica absolutamente otra cosa, pero sin embargo tienen aire y lo dicen sin ningún cuidado por la verdad, ¿no? No, pero además vos recién decías, repudiado por todo el sector. El sector, es más, habría que revisar eso de llamarlo sector, ¿no? Porque es tan amplio, tan diverso, tan amplio, que nadie podría pensar que que tiene una identidad política común, ¿no? Porque además vos ahí tenés desde directores, productores, pero además no solamente por sus tareas, actores, organizadores, digamos, están los que se están formando. Yo pienso los videojuegos, por ejemplo, que son muchísimos jóvenes los que están participando, que tiene que además son buscados en el mundo, porque que ese es un problema, que los contratan muchísimos de afuera por la formación que es además en nuestras universidades públicas. Todo eso, que es un mundo amplísimo y diverso, ¿por qué razón está tan enojado con el Inca? Porque el Inca, con todos sus problemas, funcionaba, y había películas, y había muchas películas, y había las que te podían gustar y las que no te podían gustar. Pero eso de pensar que se financiaba la militancia no es solamente ignorancia, es que ellos tienen un proyecto de destrucción claro del pueblo argentino. O sea, lo tendrán algunos más claro que otros. La desaparición de organismos centrales de la cultura o el desfinanciamiento, porque digo, hoy estamos hablando del Inca, pero pensá con CONAVIP, claro, que era una institución creada por Sarmiento. O sea, si algo no se podría pensar, ¿no?, que somos por lo menos todos militantes de la misma fuerza política a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, esa destrucción de estos organismos tiene que ver, es la otra cara del FMI en la Argentina, o incluso del FMI en Argentina y de Cristina Presa, es eso, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen no solamente está errado, sino que es muy, muy malintencionado. Hay algo que me llama la atención, porque quizá trascendió poco, pero todo ese recorte y ese ajuste en el espacio de la cultura audiovisual que hizo este señor en el Inca, lo dedican a comprar bonos del Toto Caputo. Digo, se va a la bicicleta financiera, en vez de promover y crear valor cultural, bienes culturales, digamos, se dedica a la timba, ¿no?, que sabemos las consecuencias que tiene. Bueno, eso lo tiene muy, muy claro el sector audiovisual, ¿no? O sea, por eso también están tan enojados con el gobierno nacional. Digamos, eso, y además yo diría, claro, no nos sorprende, ¿no? O sea, no nos sorprende, es esa línea, ¿no? Claro, porque es la plata de las películas, es la plata de las entradas de las películas. Bueno, pero vos fijate, generalmente nosotros decimos, no hay, en un país que no hay
asado, no hay cine, en un país que no hay cine, no hay asado, ¿no? Obviamente esto uno puede decir, el cine es el cine, toda la producción audiovisual, es mucho trabajo, ¿no? Es cuando se filma en un lugar, es trabajo, incluso es trabajo no solamente audiovisual, cuando se filma en la provincia de Buenos Aires están quienes, no sé, hoteles, el que consume la comida, que ese grupo que filma, que es enorme, heterogéneo, está consumiendo, es el que trabaja de actor, de director, de sonidista, con las luces, el que hace la edición. Bueno, es una cadena larguísima, ¿no? Todo eso es trabajo. Entonces, bueno, esto decíamos, ¿cómo nos va a sorprender que estén timbiando con la plata de las películas? Que están timbiando con la plata de los argentinos, ¿no? Así es, Flor, yo te quería preguntar también en relación a esto, ¿cómo fue el proceso? Porque de algún modo u otro entiendo que este espacio realmente participó mucho en la confección, en las ideas, me refiero a los actores, los directores, los técnicos, los sonidistas, digo que fue un proceso colectivo también, ¿no? Ejemplo, los sindicatos del área. Los sindicatos, las asociaciones. Bueno, nosotros desde el primer día convocamos a todos, ¿no? Pero con esta cuestión, con saber esto que, bueno, lo dice siempre Máximo, ¿no? Que cuanto más participamos, las cosas salen mejor. Y eso es algo que todos tenemos la experiencia en la vida cotidiana. Cuanto más somos, podemos pensar mejor, si nos organizamos mejor todavía, y además podemos luchar mejor. Entonces ya la verdad estuvo un proceso de 2 años entre diputados y senadores, porque se discutió ahí también el agradecimiento enorme a los compañeros, a Facundo Trignanelli, a Emma Santalla, a Teresa García, bueno, a todos, y a todas las fuerzas políticas, ¿no? Senadores y diputados que la discutieron, que no, la verdad no la cambiaron, no se cambió, se discutió, pasó por comisiones, y que finalmente se aprobó, ¿no? Y el proceso fue un proceso de mucho trabajo, ¿no? Ahí tenemos alguien en común, que es nuestra subsecretaria de Industrias Culturales, que es Cintia Taviano, que también que se la puso al hombro, y pudo llevar este proceso, porque también a veces es lindo decir, bueno, somos muchísimos los que participamos, pero después hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Claro. Y además una cosa que dijimos fue, no pensemos esto que se dice tantas veces, ¿no? Lo ideal es enemigo de lo posible, entonces terminamos negociando cualquier cosa y sacando cualquier cosa, negociando para abajo. No, esta ley salió mejor de lo que se venía planteando. Por supuesto que tiene límites, por supuesto que no va a resolver todos los problemas, por supuesto, porque eso nunca lo hace una ley, pero salió mejor en el proceso de lo que había al comienzo, ¿no? Y eso también como un proceso, a mí, digo, hay que aprenderlo en lo legislativo, pero en lo político, ¿no? Claro. Que no nos resignamos a que el consenso tenga que ser para abajo. Flor, felicitaciones porque es una gran noticia en un momento en el que el país quizá no está dominado por las buenas noticias, así que bueno, hay un sector, una comunidad cultural que está feliz porque bueno, hubo una escucha, hubo un trabajo y bueno, se sanciona una ley que para mí es clave porque somos, y muchos creo yo, los que nos sentimos orgullosos del cine argentino, orgullosos de esa cultura que se ha desarrollado, ¿no? Gobierno tras gobierno, y bueno, ha sido un artífice realmente muy importante, así que quería felicitarte. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos. Florencia Saintud, la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, y bueno, esta sanción de una ley que al audiovisual provee no solamente de fondos, que es lo que retasea el Gobierno Nacional por el ajuste para financiar la compra y la bicicleta financiera de Toto Caputo, sino que fundamentalmente recupera fondos para la construcción de una identidad. Y en eso quiero ser muy claro, la identidad cultural de un pueblo es la que hace que nosotros seamos de un modo y no de otro. Y la verdad que yo estoy convencido que cuando atacan la identidad,
cuando atacan la soberanía cultural, es porque quieren que nos avergoncemos de lo que somos o no nos reconozcamos en lo que somos. Esta es una ley que va a lo medular de este sistema de ajuste y colonialidad que impone Javier Gerardo Milei. Queremos cultura para reconocernos, y nos queremos reconocer para tener autoestima, y queremos tener autoestima para que el Fondo Monetario no nos pise la cabeza. 31 minutos pasaron de las 8 de la mañana, tanda, ya venimos. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano, 4 cantantes invitados, Julia Senco, Gabriela Torres, Sandra Corizo y Juan Bonaudi. Domingo 7 de diciembre a las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Verónica Costa y Andrés Linetsky presentan Tangos antes del fin. En el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre a las 21, en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital. Un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. La Asociación Madres de Plaza de Mayo te invita a celebrar la vida, la lucha y la pasión de Eve en la 3ª edición de la Semana Eve de Bonafini. Exposición de fotos, inauguración de la biblioteca de la universidad, colocación de un mosaico en homenaje a Eve, música, poesía y la apertura de una cátedra libre para analizar y proyectar su pensamiento vivo. Los esperamos en la Casa de las Madres, Hipólito Yrigoyen 1584, entre el lunes 1 y el viernes 5 de diciembre. Y también en la Plaza de Mayo, en la marcha del jueves 4, día del cumpleaños de Eve, que será muy especial. Para más información de las actividades, consulta nuestras redes. Porque Eve vive. Eve se queda acá. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tanto tiempo te esperé sentada aquí, que ya el invierno me alcanzó sin Gamulán. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más
será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo, será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo, será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo, será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Nadie más que vos y yo. Estamos aquí. No hay nadie más, no hay nadie más. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más. En Caballero de Día, Zoe Gotuso, tan delicada, haciendo una versión preciosa, ¿no? Con Cachorro López de Singamulán, de Los Abuelos de la Nada. Muy bien, muy lindo sonaba. Marcos, ¿te parece que nos metamos de lleno en la información de la jornada? No suena tan lindo como Zoe Gotuso, pero dale, vamos para adelante. Juró Alejandra Monteoliva en una situación bastante particular que en la que no me extenderé muchísimo porque después tendremos novedades. ¿En qué novedades? Acerca de esto. No digo porque no voy a ser yo el que voy a profundizar acerca de todo lo que ayer hizo Peter Lamelas, porque recorrió la Casa Rosada como si fuera propia. ¿No? Me contó un pajarito que Vale Di Croce va a contar eso. ¿Como sí? Como si fuera, claro. Yo sacaría el como sí, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Vale Di Croce, en un rato vas a hablar de eso. A mí no me va tan bien como Lamelas. No, evidentemente no. Está Marco Rubio en este momento, dice, llegó Di Croce, ahí se puso los auriculares. Sí. Marco Rubio, atención, un ratito nomás. Pero ahora vamos a la información. Efectivamente, pero ayer, como decía, Peter Lamelas se reunió con Diego Santilli, una hora de reunión a la mañana, donde se dice que se habló del acuerdo comercial y que yo la verdad que no hubo ninguna precisión acerca de esto. Lo cierto es que, como decía, Lamelas se movió en la Casa Rosada como si estuviera en su propia casa o como si sintiera lo que efectivamente, como bien dice Vale, sucede, porque después se quedó a la asunción de Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad. Bueno, quizá por el Plan Colombia, quizás por su participación, quiero decir en este sentido, quizás por las relaciones que tienen con el Departamento de Estado, no solo ella, sino también, por supuesto, su predecesora Patricia Bullrich. Lo cierto es que Peter Lamelas formó parte de un acto de gobierno, algo que es bastante inédito. El gobierno igual ya tiene otra experiencia en esto, que por ahí ustedes no la recuerden, pero hace un tiempo el embajador israelí en la Argentina formó parte de una reunión de gabinete. Digo, como para que se tenga en cuenta, esto por supuesto aquello parecía más simbólico. El embajador se había reunido con Javier Milei y después lo llevaron a la reunión de gabinete en medio de los ataques de Israel a Gaza. No, en realidad no era en ese momento, sino en bombardeos a Siria y a otros lugares, pero en ese momento formó parte de la reunión de gabinete. Ya parecía bastante inaceptable, pero en este caso Peter Lamelas directamente ofició de virrey, ¿no? Efectivamente, viendo cómo una ministra juraba, viendo esto mismo que vamos a compartir. Magíster Alejandra Susana Monteoliva, jurás por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Seguridad Nacional, para el que has sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Bueno, ahí estaba entonces Alejandra Monteoliva, nueva ministra de Seguridad, diciendo que la doctrina Bullrich va a continuar. No sé cuál es la doctrina Bullrich, la de la represión, obviamente, la de los muertos innecesarios, los heridos por los que todavía no paga, ¿no? Probablemente por eso, digo, la muerte de Santiago Maldonado, de la que se ufana cada vez que puede, riéndose de su memoria y del dolor de la familia, el asesinato, la muerte en contexto represivo de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, por supuesto el ataque a Pablo Grillo, del que se recupera como puede, Pablo. Cumpleaños el otro día. Sí, efectivamente, hubo ahí un festejo que le hicieron, la familia acompañándolo. Va para adelante, la familia dándole para adelante, pero la verdad es que le arruinaron la vida a Pablo, que seguramente la llevará
la peleará, pero todo lo que están pasando él y su familia es responsabilidad de Patricia Bullrich y de Alejandra Monteoliva, ¿no? Que justificó el gaseo a una nena de 9 años mintiendo en televisión, y por ese motivo la han premiado siendo la ministra de Seguridad aprobada por Peter Lamelas, que estaba ahí. ¿Qué viene a avalar, ¿no? Peter Lamelas, o qué viene a demostrar? Bueno, evidentemente toda esta política tiene dueño, ¿no? Efectivamente. Por eso vamos a escuchar también a Luis Petri. ¿Por qué? Porque va a haber esta semana mucho ruido. El viernes llegan los F-16, estos que se le compraron a Dinamarca, en realidad obviamente vía Dinamarca, porque formaban parte de la Fuerza Aérea danesa, pero son de fabricación norteamericana. Tuvo que haber aprobación del Congreso norteamericano para que esos aviones pudieran ser comprados. Aviones que son muy cuestionados, más allá de las actualizaciones que han recibido y todo, por la antigüedad que tienen y sobre todo por el origen que tienen, ¿no? Digo, hay mucho ida y vuelta. Finalmente yo no sé si es efectivamente así, con si los radares pueden funcionar en la zona Malvinas. Hay cuestiones con esto a tener en cuenta, pero lo cierto es que todo lo que ya venía siendo en un proceso de adquisición, a esto iba, los Stryker, que son estos vehículos blindados, los aviones F-16, los submarinos, que ahora también se está buscando comprar, que tenían un proceso de adquisición que venía desde antes, obviamente. El armado de las Fuerzas Armadas no es algo que nosotros vayamos a cuestionar, pero fue direccionado para el mismo lugar, ¿no? Que es un lugar de alineamiento con los Estados Unidos, muy claro. Entonces todo tiene que ver con esto que estamos diciendo, y Lamelas moviéndose casi en bata y en pantuflas en la Casa Rosada. Escuchemos a Luis Petri, bueno, con el tema del momento de su gestión, que está saliendo, que no es el F-16, sino la designación de su sucesor, que es el general Presti. Ninguna polémica, nosotros nos sentimos orgullosos de que un militar, un teniente general como Carlos Alberto Presti, quien nos acompañó desde el 10 de diciembre como jefe del ejército, hoy se haga cargo del Ministerio de Defensa. Sin lugar a dudas, a los kirchneristas les gustaba otro perfil, les gustaba poner montoneros. A nosotros nos gusta poner militares. Por eso yo tenía un secretario de Asuntos Militares, que era el ex jefe del ejército. Ustedes recuerden a Claudio Pascualini, que cuando lo reemplacé, puse a Marcelo Rosa Garay, un coronel, y mucho de mi staff, mucho del equipo de gestión eran militares, porque nosotros nos sentimos orgullosos no hay ningún tipo de incompatibilidad, al contrario. Tienen que dejar el rango de pueden militar. y deben participar en los procesos decisionales, y el comandante en jefe así lo dispuesta. Bueno, ahí estaba entonces. Ponían montoneros, dice. Pero ya no existían los montoneros cuando los gobiernos democráticos posteriores al 83, y mucho menos en los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Bueno, que se fije la ministra de Seguridad, la ex ministra de Seguridad. Ese era un poquito montonero. Ese era un poquito montonero. Ella lo niega. Un poquito. Y según el presidente ponía bombas. Y ponía bombas en jardines. Lo dijo Milei, no lo digo yo. ¿No se desdijo después? ¿No? ¿No? Ah, bueno. No, solamente la actual senadora nacional sacó la denuncia, porque parece que le convenía el cargo. Buenos días. Ahí está. Sí, ahí está. No, por conveniencia, me parece. Sí, total. Ahora, ¿cómo están lustrando, ¿no? Lavando, cambiando las cubiertas, poniéndole bocina, las luces nuevas al partido militar, ¿no? Sí, claro. El partido militar. ¿Se acuerdan? Que estaba oxidado, estaba desvencijado, desarticulado. Bueno, el partido militar lo están poniendo nuevo. Compensación simbólica de que les están pagando 2 mangos, ¿no? Al revés de lo que pasaba durante el kirchnerismo, que cobraban como correspondía. Hubo reparaciones muy reconocidas. ¿Cuando estaban los montoneros? Sí, cuando estaban los montoneros cobraban bien. Pero bueno, se ve que lo ideológico importa más, pero bueno. Lo último que voy a decir, porque después Vale va a profundizar y se va a meter en lo verdaderamente importante, pero el corresponsal del Departamento de Estado en la Argentina, Román Lechman, anunció que Scott Bessent suspendió su visita a la Argentina, dice él, tras la decisión de Milei de no ir al sorteo del Mundial en Washington. Dice él que esto cayó muy mal en el gobierno de los Estados Unidos. Me parece que guiño, seamos buenos entre nosotros. No, digo. Pero bueno, está bien, ahí está la nota en Infobae.
generando. Escrita desde el portaaviones George Washington. Efectivamente, efectivamente. No el del Caribe, sino el que viene para el Río de la Plata. Sí. Bueno. Llega en el F-16. O por ahí viene mañana. en el F-16 que está llegando mañana, efectivamente. Bueno, en la Cámara de Diputados, por supuesto, hoy habrá novedades porque en un rato nomás renuncian los diputados. A las 11 de la mañana se estarán dando las renuncias de los diputados que no continúan. A las 13 horas la jura de los 127 diputados electos. ¿Por qué digo lo primero? Porque en ese primer acto iba a participar Lorena Villaverde, la diputada de la Libertad Avanza, que iba a renunciar, le quedan 2 años de mandato, iba a renunciar como diputada para asumir como senadora de su provincia. No lo va a hacer porque no le da el número para asumir como senadora de su provincia por todo el escándalo narco en el que está implicada. No hablo de lo que pasó hace 20 años cuando fue detenida en los Estados Unidos con una bolsa de merca, sino... Bueno, es lo que pasó, efectivamente. Qué fuerte. Bueno, fuerte no es lo que digo yo, fuerte es lo que hizo ella. Pasó hace 20 años. Bueno, sí, pasó hace 20 años, pero tiene vínculos hoy con Fred Machado. Eso es de ahora. Vínculos familiares, además, y societarios a partir de su compañero. Ayer entonces, dijo que estaba muy angustiada. ¿La querés escuchar? Escuchemos a Lorena Villaverde, que no va a renunciar. Bueno, la noticia es que no va a renunciar a la banca de diputados porque tiene claro que por lo menos ahora se le complica asumir su banca de senadora. Con lo cual sigue 2 años, claro. Qué vergüenza, ¿no? 2 años con fuero de diputada. Recordemos, en la Argentina hicieron renunciar a un diputado por besar un seno en un Zoom durante la pandemia, pero Lorena Villaverde, con vínculos narcos, va a seguir siendo diputada, muchachos. Cuando puse mi boutique, tuve la oportunidad de seguir comprando. Vino una persona a la cual conocía ocasionalmente y confié. Como tantas otras veces uno confía en gente que por ahí no conoce lo suficiente. Y fui a comprar ropa para mi local. En ese lugar, cuando apenas ingresé al estacionamiento, hubo una redada, habíamos muchas personas y quedamos todos sujetos a que identifiquen las responsabilidades de cada uno. ¿Qué fuiste con ese cubano a este estacionamiento? Porque era una persona muy conocida en el lugar donde yo tenía la boutique. Esa persona fue el que me ofreció ir a comprar a un lugar tipo La Salada, pero con galpones más grandes. A comprar ropa, por supuesto. Yo fui a comprar ropa para mi boutique, una boutique que tenía en la avenida Collins. O sea, cuando yo llego a ese lugar, además de ropa, lo que me dijeron era que había sustancias ilegales. Bueno, ahí está. Yo confié, viejo. ¿Quién no confía en alguien que después terminás, insisto, en una habitación con 6, 7 personas y medio kilo de cocaína ahí? Es algo que le pasa habitualmente a todo el mundo. Yo veo en el cable un canal, ¿viste? Que son de esos que en los aeropuertos se cortan, ¿viste? Sí, es muy bueno. Y dice, no, me la pusieron. Es hipnótico. No paras nunca. Airport Undercover, algo así se llama. Alerta aeropuertos. Ahí. Es hipnótico. No sé cómo llegó ahí. Sí, totalmente. ¿Qué anda mirando, caballero? No, sí, pero nunca yo miro pasó. Cosas. Bien. Nunca te pasó, lo pones un segundo y decís nada, y te queda, y pasó 1 hora y media y no te enteraste. Es peor que el TikTok. Ese programa. Pero bueno, así estuvo Lorena Villaverde. Podría haber formado parte de un episodio de Alerta Aeropuertos, no la detuvieron en el aeropuerto, pero ahora es diputada nacional. ¿Por qué mencioné también? Entonces, continuará siendo diputada nacional, pero además hay una novedad en la Cámara de Diputados, y es que la primera fuerza, a partir de las 13 horas de hoy, va a ser, o a partir del 10 de diciembre, va a ser la Libertad Avanza. Lo lograron gracias a Jalil, gracias a Francisco Morquio, diputado entrerriano de Encuentro Federal, que finalmente se unió a la Libertad Avanza solo para lograr que no sea Unión por la Patria la primera fuerza, la primera minoría en la Cámara de Diputados. Y así lo celebraba Karen Reinhardt, ¿no? La diputada electa, que hoy estará jurando también, diputada por la provincia de Buenos Aires. ¿Vieron que 3 diputados en Catamarca dejan el bloque de Unión por la Patria? ¿Saben lo que significa eso? Que la Libertad Avanza va a ser la primera minoría. Vamos, mañana juramos, el 10 asumimos, esto va a ser otro país. Les prometo, esto va a ser otro país.
robando. Muy bien, ahí estábamos escuchando a Karen Reijal, se le escuchaba a Lady Croce diciendo Gente robando cables. No estaba hablando de Karen Reijal. Porque no, efectivamente. Hay un caos vehicular en la avenida Lugones. Sí, porque se vuelven a robar cables como en los mejores momentos de los 90. Entonces recordemos que es por el cobre, ¿no? Efectivamente, por el cobre. Que hoy es mucho más valorado incluso. Karen Reijal lo que describía es lo que va a pasar a partir de ahora y es primera minoría en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza, con, insisto, el favor que le hizo Raúl Jalil, al lograr que 3 diputados formen un bloque propio. Esto debilita el bloque de Unión por la Patria, más el favor que le hizo Encuentro Federal con Francisco Morquio, uniéndose a La Libertad Avanza solo para conseguir la primera minoría. Esto ha pasado y eso, bueno, obviamente después tiene influencia en las comisiones, en las autoridades. Y todo eso. Eso es lo que buscaban, eso es lo que lograron, por supuesto, además con la anuencia del votante, que fue y los votó, digo, ¿no? También el 26 de octubre. Igual ¿cómo explica eso, Jalil Marcos? Digo, ¿cómo explica que por primera vez el peronismo no sea primera minoría? Desde 1987. Sí. Por su decisión. Porque hay que decirlo así, es la decisión de Raúl Jalil. Sí, él lo que dice... sí, se lo dice a su entorno, y a mí me lo ha contado su entorno. Él lo que dice es que el peronismo no cambió nada desde la derrota del 26 de octubre, y eso está mal, y entonces... O sea, sobre ese sentido común que es trabajado fuertemente, incluso en algunos medios amigos, este señor se permite romper el bloque del peronismo y que La Libertad Avanza hoy sea primera minoría. Digamos todo, porque si no pareciera que expliquémosle a la audiencia. La equivocada se fueron Cristina, ¿no? 3 diputados, Claro. se fueron 3 diputados, quedó una diputada que en realidad responde a Lucía Corpacci, dentro de Unión por la Patria, de los catamarqueños, pero 3 se fueron y armaron un bloque separado, que se llama el Hijo Catamarca. Y sí, lo que hace básicamente es eso, debilita. Hay una cosa para decir y es, esos diputados ya venían votando en las votaciones importantes con el gobierno. También hay que... Sí, pero vamos a aclarar algo, porque por ahí es lo que siempre se cuestiona, que no se conoce de la Cámara de Diputados, que es perder la primera minoría, implica perder comisiones, claro, perder la posibilidad de convocar comisiones muy importantes, digo, sobre todo pensando en cuál es la lista de reformas que se vienen, ¿no? Digo, pensando en la reforma que quieren implementar en términos laborales, pensando en el Código Penal que impulsa Patricia Bullrich, y que la mayoría de los proyectos que quieren introducir van a ir por la Cámara de Diputados, porque ingresan por Cámara de Diputados en extraordinaria. Perder la primera minoría es perder la posibilidad de frenar determinados proyectos, de dar determinadas discusiones. Entonces, eso después hay que acordarse quién es el responsable de una eso. movida también para sacar a Martínez de la presidencia del bloque y tratar de poner algún tucumano. Los tucumanos que se fueron del bloque, los primeros, ¿no? Exacto. Ah, ok. Para conservar esa primera minoría, ¿no? Una cosa medio extorsiva, decir, bueno, queremos conservar la primera minoría, pero saquemos a Martínez y saquemos al peronismo de la órbita, ¿sí?, bonaerense. Claro. Porque eso es lo que realmente... Recordemos que la tradición es que... como consecuencia del resultado electoral, digámoslo, como consecuencia del resultado electoral, estos sectores se ven soliviantados. Sí. Digamos, dice, lo bonaerense parece gravitar menos, nosotros que ganamos en nuestra provincia, en Tucumán, tenemos en que tener Catamarca. mayor peso. Exactamente. Claro. Sí, efectivamente. No es, las derrotas de ese tipo, ninguna derrota es inocua. Esta era fundamental, digamos, ¿no? Sí. Realmente las consecuencias son malas. Sí, Trump lo sabía y por eso Trump jugó. Lo leyó y por eso jugó. Lo cierto es que ayer, bueno, Germán Martínez seguirá siendo el finalmente el jefe del bloque. De hecho, Jalil ayer lo llamó a la mañana y le anunció a él que estos 3 diputados se iban del bloque de Unión por la Patria en una llamada telefónica. Algo que habían adelantado en los medios, porque también... Sí. Digo, hay mucha hipocresía en ese sentido, ¿no? Filtraron en los medios hace una semana esa negociación y se exponen también a eso, ¿no? A todo lo que se dice en torno a cambio de qué. Digo, porque las versiones son que es en relación a la minera. La mina Dionisio, ¿no? Exactamente. Efectivamente, que reparte dividendos entre la nación y la provincia, y lo que Jalil está negociando es que quede todo el dividendo solo para la provincia. Entonces, que no diga que es porque el peronismo no cambió nada, que diga que elige Catamarca
elige el provincialismo y no piensa en un proyecto nacional. Efectivamente. Así como lo ha dicho Valeria Di Croce. Efectivamente. Axel Kicillof ayer le tomó juramento a la nueva ministra de Educación de la provincia y además inauguró una escuela en San Vicente. Axel Kicillof hoy tiene también una parada difícil porque está convocada una sesión por el endeudamiento. Ayer, cuando me estaba yendo a dormir, no me fui a dormir temprano y sin embargo parecía todo encaminado para ese Estaba viendo endeudamiento. alerta aeropuerto, te vi. Estaba viendo, no, estaba en un... Pero hoy a la mañana eso parece complicarse un poco. Veremos qué sucede hoy, pero hasta ayer estaba el número. Hasta ayer estaba el número. Hoy a la mañana a mí me decían que no estaba, así que veremos qué es lo que efectivamente sucede. Pero Axel Kicillof ayer en una escuela en San Vicente, la inauguración de una escuela, un rara avis en la Argentina de Milei, decía lo siguiente. Hoy estamos haciendo algo que en la Argentina de hoy, que en la Argentina que tiene este gobierno nacional, que ha parado todas las obras, que está en contra de la educación pública, de la inversión pública, que está en contra del Estado como elemento que permite ampliar los derechos. En la Argentina de hoy, inaugurar una escuela, la verdad que es un acto a celebrar, un acto heroico y un acto que tiene que ver con reafirmar principios, caminos, direcciones y convicciones. Bueno, ahí estaba entonces Axel Kicillof ayer en este acto. Veremos qué es lo que sucede. Final abierto para el endeudamiento, todavía hay una semana. Pero hoy había una sesión importante en ese sentido. Victoria Villarroel ayer hizo un acto que no termino de entender muy bien, capaz que a mí se me escapa algo, puede ser. Claramente quiere levantar el perfil porque el desembarco de Patricia Bullrich en el Senado es un problema, es una amenaza grande para ella, no solo porque tiene mucha experiencia, sino porque además va a manejar las dos cámaras, porque Patricia Bullrich fue un poco el factotum de esta primera minoría en la Cámara de Diputados con los movimientos que ella hizo de los que la acompañan, los legisladores que la acompañan. Entonces va a tener mucha incidencia en la Cámara de Diputados y además va a estar en la Cámara de Senadores. Entonces ahí hay un ruido que se le hace a Victoria Villarroel, que se le va notando por todos lados, casi en cosas menores. Y ayer quiso levantar el perfil con un acto medio inusitado, medio insólito. Ella decía por los 5 años del comienzo de la pandemia. La verdad que no es ahora los 5 años del comienzo de la pandemia. Yo me fui a fijar, digo, eso fue en marzo, que en la Argentina comenzaron las medidas de cuidado por la pandemia. Para esta altura del año había llegado la vacuna Sputnik, no creo que eso lo quieran celebrar, y de hecho el carácter que tuvo todo el acto es casi negacionista de lo que efectivamente sucedió, ¿no? Con esta idea de nos sometieron a una cuarentena innecesaria. Extraño, digo, primero peleada con los datos, porque está claro que los datos son buenos para la Argentina en el tema de fallecimientos y todo esto. Bueno, quiero decir en el sentido de que evitó más fallecimientos de lo que hubo en relación con lo que pasó en otros lugares del mundo, pero a la vez también atacando a una cuarentena injustificada. Parece un poco también contradictorio, cuarentena o muertos, digo, elegí alguna de las dos cosas, porque eso es lo que pasó en los países que no tuvieron medidas de cuidado. Pero sin embargo, Victoria Villarroel hizo el acto, insisto, inexplicable el acto, inexplicable lo que dice, inexplicable que todavía sigamos debatiendo una de las pocas cosas que se hizo bien durante el gobierno de Alberto Fernández. A 5 años de la pandemia y la cuarentena, desde hace tiempo sentimos que ha llegado el momento de empezar a hablar de las personas detrás de las cifras, detrás de las estadísticas, de todas esas historias de vida que han quedado truncas por una política de Estado que llegó a extremos irracionales. La versión fanática e insensible de la cuarentena aplicada en nuestro país tuvo ejecutores, pero también tuvo responsables. Difícilmente podría haberse sostenido sin la anuencia de las fuerzas políticas votadas para hacer oposición a ese gobierno. Sin la complicidad del periodismo y sin la presión y el lobby tanto de empresas farmacéuticas y obras sociales privadas como de infectólogos y otros demagogos televisivos que se arrogaron el derecho de decidir cómo debíamos vivir y cómo debíamos morir. Bueno, parece que Victoria Villarroel es la que tenía ese derecho, ¿no? Porque la verdad es que si no le vas a escuchar... Es el enojo por su papá. Claro, efectivamente. Hay que ubicar el enojo que tiene Villarroel. El padre muere de COVID en la pandemia. No y ella tiene de hecho,
levanta el perfil a partir de ese momento. Sí. Y se acerca primero a Gómez Centurión y después a Milei a partir de la muerte de su papá. De hecho, ella inició un juicio por el diagnóstico. Digo, es una situación bastante complicada. Insisto, digo, con algo que es bastante Por ahí evidente. se cumple 5 años de la muerte de su padre. De su padre, eso puede ser. Eso porque la fue verdad a es que fines no lo del sé. 2020. No, bueno, pues entonces puede ser que sea ese. Ahora me quedé pensando que decías ahí que va. se entiende la fecha. Ahora puedo entender la explicación de por qué es en esta fecha. Lo cierto es que, como bien dice Vale, buena parte de lo que lo estamos viendo por la pandemia, ¿no? La aparición de todos estos personajes negacionistas, antivacunas, por supuesto que buscan destruir el Estado, un Estado que estuvo ahí, por supuesto, a la vista de lo poco que alcanzaba con el esfuerzo que hacía el Estado, pero haciéndolo con el IFE, con el ATP, con las medidas de cuidado, bueno. Todo eso que niega Victoria Villarruel, quizá por un motivo que es muy válido, como es el personal, pero es la vicepresidenta de la Argentina y la presidenta del Senado, ¿no? Y en ese contexto lo hizo, no lo hizo en términos personales, hasta donde vimos. Vamos a escuchar a Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT. Ayer el gobierno finalmente laudó en el tema del salario mínimo vital y móvil. No, le pareció una barbaridad lo que ofrecían los empresarios, que son 4.000 pesos de aumento de 322.000 a 326.000, y por eso ofreció 6.000 pesos de aumento. No ofreció, ya está, lo fijó. Es así. Por decreto, más que amarrete miserable, Flor. 6 lucas son una empanada y media de las de Darín, 3 empanadas de las normales, pero son 3 empanadas. Lo que tienen ahora los efectivamente. Eso es lo que aumentó el gobierno. Escuchemos a Cristian Jerónimo, triunviro de la CGT, hablar acerca de la reforma laboral, que por supuesto es lo que se viene en materia de discusión para los trabajadores. La CGT. Hasta ahora todo lo que a él plantearon y lo que él vio en esa mesa que se discutía eran todos planteos que van a contramano de lo que necesita el mundo del trabajo. El tema es que de eso se puede construir en una mesa de negociación y de diálogo sostenible en el tiempo, y eso hoy no existe. Entonces, si el gobierno cree que por imposición o unilateralmente va a tomar alguna decisión de implementar alguna reforma que vaya en contra de los derechos de los trabajadores individual y colectivo, nosotros la vamos a rechazar de plano, no lo vamos a aceptar. Bueno, ahí estaba entonces Cristian Jerónimo. Lo último para decir de noticias del día, que hay muchas por supuesto, es que echaron a Sergio Neifert como el titular de la CIDE. Nombraron a otro y le dieron como miles de millones de pesos más. Cristiano Guarda es el nuevo titular de la CIDE, efectivamente con una cantidad de fondos muy importantes, flamantes e interesantes. Frescos. Sí, frescos. Los dos hombres muy vinculados con Santiago Caputo. El primero se fue distanciando hasta con una pelea en calzoncillo con otro funcionario. El hombre que es más importante para la Melas que la propia hermana del presidente. Santiago Caputo. Sí. Efectivamente. Lo dijo él. Calzoncillo lo vino a buscar la propia CIDE exigiéndole la renuncia. Exactamente. Cosas eso es lo que pasó. Están pasando en la Argentina. Estaba en calzoncillos y lo vinieron a buscar para que renuncie. Qué fuerte. Y Cristiano Guarda es un hombre muy cercano, sobre todo al padre de Santiago Caputo. Mira. El escribano. El escribano Claudio Caputo. Sí, quiero volver sobre lo de Cristian Jerónimo, el triunviro de la CGT. Pues yo no me quiero olvidar de la CGT. Ustedes saben, le tengo un enorme cariño a la CGT, no así sus dirigencias y sus políticas en el último tiempo. Pero dice, vamos a hacer algo si pasa algo. Te dieron un salario mínimo vital, un aumento de 6.000 pesos. ¿Eso qué es? O sea, no es una afrenta, no es una mojada de oreja. Digo, son habituales los comunicados de la CGT, ni siquiera un comunicado. Es muy fuerte lo que está ocurriendo con esta gente, ¿no? Yo creo que tuvieron una reunión con Massa también en estos días, donde alguien le dijo, siéntense a hablar de la reforma, siéntense porque ya está, vino la inteligencia artificial, vino todo. Eso es lo que trascendió. No sé si será así. Imagino yo que antes de eso también alguno va a decir, sí, pero capaz que nos conviene sentarnos de una posición de fuerza. Es lo que uno haría, ¿no? Uh-huh. Es lo que uno haría, pero bueno, uno haría tantas cosas. Efectivamente. Cierro con esto, que es del ámbito internacional y también está relacionado con todo lo que venimos hablando, porque ayer hubo
aún más declaraciones de Donald Trump acerca de lo que va a hacer en la región, ya no solamente en Venezuela, porque habló de ataques terrestres a Venezuela, pero también habló de ataques a Colombia, porque me han contado que están produciendo cocaína, dijo Donald Trump. De chequear ni hablar, ¿no? Bueno, Petro le contestó hablando acerca de, por supuesto, la agresión que esto implica, y el que también habló fue el Papa León XIV, que dijo que está mediando de alguna manera en esta situación entre Venezuela y los Estados Unidos. Con eso cerramos. Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian. El concepto de frecuencia a veces hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela. Y yo no sé más, y yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Además de mirar Alerta Aeropuerto, como Marquitos o con Marquitos, nosotros vemos mucho Telesur. Es increíble en este manto casi, yo diría, blindado, de hegemonía mediática alineada con Washington, lo que significa Telesur con su agenda, que es una agenda, ustedes saben, latinoamericana, en relación a lo que está ocurriendo, ¿no? Una de las movidas fundamentales de la programación tiene que ser la idea, o es la idea de instalar la paz, de que está en riesgo la paz en Latinoamérica, y que Latinoamérica siempre ha sido un territorio de paz. Y evidentemente está puesta en duda esa paz con la movilización militar que tiene Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, más allá de las injerencias que nosotros venimos relatando día a día, con impacto muy concreto en las políticas internas de los países, es decir, la vieja idea de la no intromisión se ha roto o se hace añicos. Ayer Trump a última hora planteó algo así como que ya se acerca la hora de hacer algo terrestre. Eso sería una incursión en territorio venezolano, por lo menos esa es la amenaza. Para charlar sobre esto tenemos a nuestro profesor de política latinoamericana, egresor de la Universidad de Buenos Aires, el señor Federico Montero, que está al otro lado de la línea. Acá, Fede, ¿cómo te va? Buen día, aquí te saluda toda la mesa de Caballero de Día. ¿Cómo estás? Buen día, Roberto, y a toda la mesa. Un gusto grande hablar con ustedes. Bueno, a ver, momento de extrema atención, diríamos, ¿no? En Latinoamérica, amenazas muy directas del presidente de los Estados Unidos, política del garrote vil, casi yo te diría remozada al siglo XXI. Contame vos cómo estás viendo la situación. Bueno, lo que vemos es una presencia, diría una saturación de la presencia política en redes sociales y mediática de Donald Trump en la región a través de distintos niveles de intervención, una intervención decidida y frontal en materia electoral en los últimos procesos que se han visto en Argentina, en Honduras el fin de semana, mismo en Bolivia hace no tanto tiempo. Hay que ver qué sucede en Chile dentro de unas pocas semanas, en lugares donde la intervención norteamericana, condicionando económicamente y expresándose a favor de los candidatos alineados con el sector del Partido Republicano que conduce Donald Trump y que ahora está en la presidencia, es notable. Y por otro lado, una intervención de tipo militar, generando un cerco sobre Venezuela, que es un cerco en distintas dimensiones, diplomáticas, económicas, mediáticas, como mencionabas antes, y en las últimas semanas una fuerte presencia militar que terminó con las amenazas que bien decías ayer vos, de una invasión terrestre que hay que ver en qué condiciones se podría dar, pero que efectivamente todo está orientado a intentar quebrar la unidad política entre el pueblo venezolano
el gobierno venezolano y las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Vimos imágenes de Nicolás Maduro en una gran movilización, bailando. Bueno, obviamente creo que eso fue después del diálogo que mantuvieron, o por lo menos trascendió que hubo un diálogo entre Trump y Maduro donde se le exigió la renuncia y él entiendo que ha rechazado de plano esa posibilidad, ¿no? Es un marco de gran incertidumbre donde convive una mayoría del pueblo venezolano que transcurre su vida en relativa normalidad, se hacen compras, la gente sale a pasear, no es un estado de conmoción generalizada la que se vive en Venezuela, pero sí una tensión enorme, porque esto también es una guerra psicológica, la presencia de la flota norteamericana, las amenazas permanentes, la conversación que habría existido el día 21 de noviembre, donde obviamente no se sabe el contenido de esa conversación, pero como bien vos decías, los trascendidos indican que el pedido de Donald Trump habría sido que Maduro abandone la presidencia y la respuesta de Maduro habría sido la contraria. Todo eso presiona sobre el sistema político venezolano y genera una respuesta popular en términos de movilización en un contexto donde se busca además aislar a Venezuela de los aliados naturales que tenían, producto de la desarticulación de todos los procesos de integración regional que habían permitido sortear los intentos de desestabilización, o varios de ellos en otra etapa. No existe más la UNASUR, producto de la decisión de gobiernos como los de Mauricio Macri en su momento y demás, de destruirla y armar en su momento, si se acuerdan, el Grupo de Lima, durante la primera presidencia de Donald Trump, que consistió en un espacio de articulación de distintos gobiernos de la derecha democrática, como se lo solía llamar en ese momento, para generar una desestabilización sobre Venezuela. ¿Se acuerdan el recital que se quiso hacer en la frontera con Colombia y demás? Todo eso fracasó. Ahora Trump volvió al gobierno y como ya no tiene todavía las condiciones para generar un Grupo de Lima, aunque está buscando gobiernos afines, y el principal perrito faldero de esa iniciativa es nuestro presidente Milei, lo que está haciendo es presionar con la presencia militar sobre el Mar Caribe y también sobre el Pacífico, desarrollando también acciones que serían ilegales también en el propio marco de la doctrina militar y de defensa norteamericana, que prohíbe el asesinato de personas, como se está llevando adelante, sobre embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico, todo esto sin un marco jurídico ni legal que lo ampare. Vi ayer que el gobierno de Milei creo que apoya que la Corte Penal Internacional condene o capture o ordene la captura de Nicolás Maduro. Es la misma Corte Internacional que también impulsó la captura de Netanyahu, ¿no? El presidente de Israel, del Estado israelí. Pareciera que no existe o no advierten la contradicción en los términos, ¿no? El gobierno de Milei. Sí, digamos, estamos en un momento donde hay una judicialización de la política en todos los planos y donde los marcos del Estado de Derecho no rigen con igualdad de condiciones. El caso que vos mencionás es claro, y para darle más argumentos, en el día de ayer Donald Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que había sido condenado por la justicia norteamericana por narcotraficante, y lo acaba de liberar, preparando las condiciones por si ese mismo Partido Nacional vuelve al gobierno en Honduras, con lo cual estamos hablando de una reducción a la utilización pragmática e instrumental de las herramientas jurídicas a nivel internacional y a nivel nacional también, y eso merece no solamente una denuncia y un marcado de la doble vara, sino una estrategia política del campo popular en América Latina, unificada y articulada, porque si existieron condiciones en otra etapa para marcar límites al intervencionismo norteamericano, que siempre existió y es una variable permanente, independientemente que Donald Trump, digamos, se lo toma muy en serio, como estamos viendo, es porque existió un grado de autonomía de la política en los países a partir de gobiernos populares que combinaron la movilización y la representación institucional. Claro. Creo que la desestructuración de ese espacio vuelve a América Latina una pieza en un tablero geopolítico donde distintos intereses de potencias que pueden ser aliadas o no, utilizan la variable de nuestros países como un plano de negociación más general
en un mundo en crisis. Claro. Federico, ¿cómo te va, Marcos? Te quería preguntar por la interna de los Estados Unidos por un par de cosas. Primero, porque vimos durante la intervención norteamericana en la elección argentina que se generó mucho ruido, sobre todo con los senadores demócratas, por los $20.000 millones anunciados y todo esto. Pero ayer también veía que se discutía si lo de las... en un caso en particular, el ataque a una de las lanchas que ellos llaman narcolanchas, pero que son señaladas como juicios sumarios en el Mar Caribe, vi que había una discusión acerca de si no era efectivamente un crimen de guerra por un doble ataque a una de esas lanchas. Esta discusión acerca de la incursión de Trump en América Latina, ¿en los Estados Unidos se está dando, no se está dando? ¿Nosotros la sobredimensionamos porque la vemos desde acá? ¿Cómo es eso? No, efectivamente se está dando, no ocupa el centro de la discusión política porque es un elemento más dentro de la enorme polarización que vive la sociedad norteamericana, que es una polarización política. Recordemos, Donald Trump llega al gobierno condenado por varias causas, después de un intento de ocupación del Capitolio y demás, una democracia que nunca fue una democracia, es un gobierno de los ricos, pero además que estaba en una fuerte crisis institucional. Esta crisis prosigue, es una crisis política también que tiene que ver con el régimen económico norteamericano, que está intentando redefinir las reglas de la globalización que el propio Estados Unidos construyó en otra etapa. En ese contexto de crisis hay una polarización política muy fuerte y esta política norteamericana de intervención en la región forma parte de esa discusión. Tan es así que en la liberación de Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño, los argumentos son que en realidad había sido puesto preso por un acuerdo que había hecho Kamala Harris, en ese momento secretaria de Estado de Estados Unidos, con el gobierno entrante de Xiomara Castro para ponerlo preso a Juan Orlando Hernández. Entonces dice, este era aliado de los demócratas y cuando yo fui presidente en la primera etapa, él era presidente y era aliado mío, bueno, ahora lo liberamos. Eso forma parte también de la discusión interna en Estados Unidos. La última y cortita tiene que ver con, obviamente, volvemos sobre Honduras. Ayer uno de los cabezados de Telesur planteaba una especie de fraude del bipartidismo contra el gobierno popular democrático de Honduras. Contame un poco o traducime este título. Bueno, para situar a la gente, el último fin de semana, el último domingo, hubo elecciones presidenciales en Honduras. Se presentaba la candidata del actual gobierno popular de Libre, Rizzi Moncada. En Honduras no hay elección. Luego se presenta el candidato del Partido Nacional y el candidato del Partido Liberal, que son los dos partidos tradicionales de Honduras. De hecho, esos dos partidos tradicionales habían gobernado la vida política del país hasta que Mel Zelaya, en 2009, que era el presidente del Partido Liberal, decide afrontar una reforma constitucional para cambiar los resortes coloniales de la estructura del Estado hondureño y aliarse con Chávez. En ese momento lo destituyen, le hacen un golpe de Estado, se conforma un movimiento de resistencia que durante 12 años da una pelea contra los gobiernos ilegítimos en Honduras y logra llegar a la presidencia de la mano de Xiomara Castro en 2021. En ese contexto se produce un proceso popular y ahora iban para tratar de conseguir la continuidad de ese proceso popular. Enfrente, ese bipartidismo se rearmó y un elemento importante a considerar para entender la elección es que el Consejo Nacional Electoral de Honduras está conformado por como si fueran tres jueces, uno en representación de cada partido que se presenta a las elecciones. Eso le da una mayoría a lo que se llama el bipartidismo para regular el proceso electoral. Lo que denuncia el gobierno de Xiomara Castro es que se filtraron unos audios por los cuales uno de los consejeros que forma parte de ese Consejo Nacional Electoral estaba urdiendo un entramado de regular cómo se entregaban los resultados para falsear esos resultados y generar un clima contrario al gobierno. De hecho, se habla de que hay una presentación del gobierno de Honduras por el cual en cientos de miles de votos no tendrían la verificación biométrica adecuada de quién fue quien votó y que en esos votos habría una diferencia muy relevante a favor del Partido Nacional que va en contra de la tendencia histórica de esas mesas de votación. En paralelo a eso, el recuento viene muy lento.
ahora en este momento está poniéndose por encima Nasrallah, que es el candidato, un líder televisivo que había sido aliado de Xiomara Castro, que es el candidato del Partido Liberal, sobrepasó en el recuento que va por más o menos el 50% al candidato del Partido Nacional. Hay que ver qué sucede con el recuento de los votos y hay que ver qué sucede con esta denuncia del gobierno de Xiomara Castro respecto de las irregularidades que habrían ocurrido en el transcurso de la jornada electoral. Es un clima de enorme tensión donde el propio Donald Trump también intervino con varias tweets, varias intervenciones públicas, primero a favor del candidato del Partido Nacional y luego directamente presionando al Consejo Nacional Electoral para que termine de dar los resultados y consagre como triunfador a su candidato del Partido Nacional. Fede, muchísimas gracias por este panorama, te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande. Federico Montero, profesor de político latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires, secretario de organización además de CONADU. 21 minutos pasaron de las 9 de la mañana. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Caballero de Día en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Grabé tu nombre y el mío en las arenas del mar y un juramento que nunca me atrevería a jurar. El viento
como el olvido, la arenita se llevó y ahora se ha vuelto arena lo que juramos tú y yo. No le prometas a nadie que nunca lo olvidarás, porque el amor es eterno y nuestra vida fugaz. Y nunca te di olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu voz. Y Jaime Dávalos, un Mirá. día como hoy, a los 60 años, nos dejaba un legado de canciones preciosas. Estamos escuchando que junto con Eduardo Falú compusieron La tonada del viejo amor, tan hermoso esto. Pero también para cerrar este pequeño y breve homenaje, simplemente para recordar a Jaime Dávalos, lo vamos a hacer con El Jangadero, un poco de la versión de Milo J, que lo hizo con la Negra Sosa, ¿no? Mágicamente. Y con esto lo recordamos al querido Jaime Dávalos salteño. Tío, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo conocí yo, Sí. Entramos en Jangadero, ¿no? Jangadero. Claro. Tiene que salir en la primera, Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. Sin duda uno de los discos del año, el de Milo J, Roberto. Muy en lindo. estos días, en diciembre, vamos a ir recorriendo las canciones de este año y los discos de este año. Y va a estar sin duda Milo J. Bueno, me parece bárbaro. De Milo J, que es hermoso, como usted ve, muy dulce, también nos vamos a la economía, pura y dura. Porque en la vida todo no se puede, y toda la vez tampoco, pero lo vamos a tratar de hacer. Majo Castel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo va? De la dulzura a la dureza. A la dureza, todo con D. Todo con du. Sí, todo con du, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo estamos Bueno, con a ver. este asunto? Yo tengo 7.000 pesos más para comprar medio kilo de carne. Ahora no vamos sé, a hablar menos, de eso, depende vamos qué. a hablar sobre el salario mínimo, vital y móvil, pero yo lo que venía a contar acá, y me parecía que era interesante, algo que se está instalando, que se empieza a escuchar, pero que me parece que es central entender, es lo que está pasando con la economía argentina, y es una economía dual, diría yo. Ujú. Por un lado, sectores muy ganadores, sectores que además no solo ganan por, competitividad propia, por contextos internacionales favorables, sino que además son ayudados por el Estado. Digo, estamos hablando del caso del mundo energético, donde el gobierno tiene un paquete de medidas para impulsar el RIGI, por ejemplo, ¿no? Ya lo vimos. Y bueno, una serie de desregulaciones que permite a empresas venir a hacer lo que quieran, incluso en procesos privatizadores, digamos, tienen la idea de desarticular ENARSA como un jugador importante dentro de eso, llamando a licitación para las privatizaciones de las empresas hidroeléctricas, que son negocios redondos, ¿no? Negocios asegurados donde la inversión ya está hecha, el riesgo ya está hecho y ahora solamente es
obtener ganancias sencillamente con lo que fue Vaca Muerta, que recordemos tiene que ver con la recuperación de YPF y esa política que permitió descubrir Vaca Muerta ante la falta de inversión por parte de Repsol, y que después los frutos parece que se los va a llevar vaya uno a saber quién, y en eso me parece que hay que dar una batalla no solo cultural, ¿no? Digo, política importante. Pero por el otro, lo que venimos escuchando todos estos días, que es una industria en crisis absoluta, digo. Venimos hablando de todas las empresas, a mí me causa gracia que el Chiquitapia ocupa los portales más importantes de la Argentina, mientras Whirlpool cierra planta con 220 despidos, la Essen, producción de ollas, despidió 35 en Venado Tuerto. Digo, tomemos nociones también lo que implica en cada uno de esos lugares, que en algunos son pueblos, en algunos son ciudades, pero digamos, no solo son esas familias que se quedan sin trabajo, sino el kiosquero de la esquina que vende menos, digo. El impacto que tiene. El impacto que tiene este tipo de políticas, Georgalos. De estas cosas ya venimos hablando, pero digo, empieza a aparecer una economía dual que tiene que ver de la mano de un modelo de dólar alto, apreciado, y una política aperturista como pocas, a contramano de lo que viene siendo el mundo. El mundo tiende a estar protegiendo a su producción. Milei y su modelo económico es una apertura indiscriminada. Entonces decía Georgalos, ¿no? Con la suspensión de 600 empleos, 20 despidos de la planta Platex, una textil, Dana, autopartista, con 50 despidos, Newsan en Tierra del Fuego con recortes de la producción y 150 despidos también, la textil Luxo en La Rioja, insisto, ¿no? Provincias con 40 despidos, todos además trabajos mejores, porque alguien que dice, bueno, no importa, cualquiera de estos 220 que los despidió Whirlpool, ya tienen bajada la aplicación de Uber o sin decir una aplicación, no es lo mismo que pasaba en los 90. Bueno, está bien, pero en el medio es una precarización y un deterioro del mercado laboral, y ahí a mí me gustaría hablar de las brechas que empiezan a aparecer en la Argentina. Entonces, una primera división económica entre los sectores ganadores, que son estos sectores vinculados a los recursos naturales, hidrocarburos, minería, por el otro lado la industria y todos los sectores vinculados al salario. No nos olvidemos, o sea, son los sectores vinculados al consumo masivo. Cuando estamos hablando, bueno, otra de las empresas también es una empresa que hace calzado, no me acuerdo ahora el nombre, que también despidos importantes, porque claro, son las empresas vinculadas al consumo masivo, donde se juegan dos efectos: la apertura comercial por un lado y el deterioro del poder adquisitivo, que lo vamos a unir con esto que también tiene que ver con el salario mínimo y con la falta de actualizaciones salariales. Entonces, se abre en términos económicos, por un lado, sectores ganadores, sectores perdedores y sectores muy perdedores. Recordemos, 270.000 puestos de trabajo formales destruidos, 40.000 industriales. Los trabajos buenos, los trabajos de calidad, los trabajos con altos salarios. Por otro lado, también en términos de geográficos, empieza a aparecer provincias tanto del norte como del sur, ganadoras, vinculadas a los recursos naturales, y ojo, no nos olvidemos, una herencia de la reforma constitucional del 94 es que lo que van a ganar esas provincias, ¿no? La riqueza del suelo queda para las provincias, no se federaliza, no se coparticipa en el resto del país, como sí pasa con la pampa húmeda los productores agropecuarios patalean porque dicen, nosotros producimos y con esto financian a las provincias pobres. Lo cierto es que ahora, bueno, lo que pasa, hay que ver qué pasa con esa riqueza que obtenga Neuquén, Río Negro, Salta, Jalil, Catamarca. Digo, ¿cuánto le va a llegar? Y mientras tanto, un deterioro también del agro, porque de esto vamos a hablar la semana que viene, también de ese impacto. Y por otro lado, bueno, lo social, claramente, digamos, una brecha social nuevamente, de aquellos que tenemos salarios vinculados a lo estatal muy atrasados, no solo lo estatal, digamos, ¿no? Perdiendo este deterioro en el empleo, en la calidad del empleo,
y los sectores vinculados a, digamos, los empleos vinculados a los sectores ganadores. Te decía fuera de aire que ayer se hizo se llama el Energy Day, que lo organiza un periodista vinculado a la energía, convocando a los principales actores del sector con un optimismo inigualable. Un optimismo casi ciego, diciendo que podían acceder a los mercados de crédito, todo. Bueno, en el medio algún periodista que también estuvo invitado ahí decía, bueno, muchachos, ojo, porque no pareciera a veces con muchas ganas, y a Trump con muchas ganas de seguir ayudando a la Argentina, ¿no? Al Tesoro norteamericano se lo ve un poquito más reticente. También de eso podemos hablar, ¿no? Digo, hubo distintas señales de que Estados Unidos empieza a correrse un poco, desde la información, también Martín Redrado y Cavallo saliendo a decir, no se duerman en los laureles, y juntan reservas porque evidentemente esta ayuda se acaba. Y para terminar, digo, ¿qué pasa con el salario mínimo? ¿Qué pasa con... también vinculado con la reforma laboral, ¿no? Porque hay un discurso muy escuchado, pero la de reforma laboral ya está hecha, ya está en los hechos. ¿Por qué? Porque el 40% de la población empleada, digamos, activa, no recibe las bonanzas de un sistema laboral cuidado, porque está fuera del sistema. Pero lo cierto es que lo que pasa con los registrados repercute en toda esa masa de trabajadores y trabajadoras no registradas. Es decir, que el que está en blanco tenga 2 semanas de vacaciones de corrido y bueno, repercute en aquel que por ahí no tiene un empleo en blanco, pero sí recibe parte de eso. Entonces, en ese escenario, me parece que la pérdida de todos estos derechos de a poco no solamente va a impactar en aquellos privilegiados, si se quiere, dentro de este esquema laboral, sino también en los ya perjudicados, complicados, donde se va a profundizar. Majo Castel, gracias, Majo. A ustedes. AM530, 20 años. Hola, soy Jorge Alemán y quiero enviarles un gran abrazo a los compañeros y compañeras de Radio de las Madres por su apuesta, por su generosidad en sus proyectos y por la ética de su programación. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga y quien se acerca se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Baraceras. Un libro sobre 2 maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. Aini o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café
en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Este sábado, ténganlo presente, a las 6 de la tarde, vamos a estar con Cintia Ottaviano presentando Proscripta y Sublevada, Crónicas Ardientes de una Argentina Indomable, con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner, en La Bartolina, ahí en el límite entre Aedo y Morón. Me preguntan si se van a poder comprar ejemplares. Sí, van a poder venir y van a poder comprar ejemplares, porque va a estar la gente de El Aleph. Anoten, French 117, esquina Abel Costa. ¿Sí? Ahí es el límite entre Aedo y Morón, vamos a estar desde las 6. Después viene Gabriel Torres, el musiquero, el trovador, junto con Gustavo Campana en otro espectáculo, así que los que quieran, por supuesto, van a poder quedarse y van a comer algo rico ahí en La Bartolina. Dicho eso, 42 minutitos pasaron de las 9, estamos aquí con Vale Di Croce. Vale, ¿hablamos de la Melas? Hablamos de la Melas. Sobre la dignidad y los actos de mala conducta. A ver. Vamos a atender un poco la situación. Decía Galeano allá por los 90 que para los usurpadores de la memoria, para los ladrones de la palabra, la larga historia de dignidad no es más que una sucesión de actos de mala conducta. Tenemos a alguien en San José 1111 por cometer actos de mala conducta. Tenemos varias imágenes hoy. En septiembre de este año, el New York Times saca una nota con nuestro amigo Marco Rubio, que estaba esperando esta columna, en donde titula "Rubio lidera la nueva guerra de Trump en América Latina". Ahí la estamos viendo, para los que están viendo YouTube. Exactamente. Esa es la nota en donde Marco Rubio sale protagonizando lo que se llama la nueva doctrina Monroe, como le dice el New York Times, y plantean que va a haber un avance sobre América Latina, producto de la guerra contra el narcotráfico. Yo me permito decir que es una guerra contra los pobres y por la usurpación del territorio y sus recursos y bienes comunes, más que en contra del narcotráfico. Y coincide esto con lo que comienzan a hacer los ataques a los barcos. Hablábamos hace un rato con Fede Montero sobre esta situación, pero la publicación, que estaba basada en documentos de la Secretaría de Estado de esta nota del New York Times, es de septiembre de este año y coincide con ese momento. Marco Rubio, tenemos otra imagen para quien nos sigue por YouTube, es muy amigo de Peter Lamelas. Tenemos otra imagen, esa es cuando está con el presidente Milei, pero Marco Rubio es muy conocido por la Florida porque una de las cosas que hizo Trump en su primera administración fue avanzar en contra de Maduro, allá por 2019. Es verdad. En un avance que no tuvo las acciones que estamos viendo ahora, pero también hubo una intención de congraciar al votante de la Florida, de donde vienen tanto Peter Lamelas como el señor Marco Rubio. Son muy amigos ambos dos, y esta foto que sí estamos viendo es del 20 de febrero del 2024, cuando Marco Rubio todavía no era secretario de Estado, era senador precisamente por la Florida. Después, en ese mismo viaje, cuando recién había asumido en el verano del 24 Milei, se reunió Marco Rubio con Caputo, con Luis Caputo. Y estuvo en esa reunión, no se lo ve en la foto, pero estuvo también el senador, Pablo Quirno, que era en ese momento el secretario de Finanzas, actual canciller de la Argentina, ex JP Morgan.
También el 21 de marzo de este año, ¿no? Un año después, ya secretario de Estado Marco Rubio, Donald Trump gana las elecciones, inicia su segundo mandato. El 21 de marzo de este año, Milei comparte una publicación del secretario de Estado que estamos viendo que dice Che Cristina, aludiendo a los Che Milei que publicaba por entonces Cristina Fernández de Kirchner, y comparte una imagen de la Secretaría de Estado, de un comunicado en donde, no sé si ustedes se acuerdan, se le prohibía a Cristina y a su familia ingresar a los Estados Unidos. Sí, sí. Che Cristina, decía la publicación de Milei, y Cristina agarraba el guante y le contestaba, y decía, primero que le recordaba a Milei la estafa del Día de los Enamorados, ¿no? El caso Libra. Recordemos que el caso Libra es el 14 de febrero, esta publicación de los Estados Unidos es del 21 de marzo, y Cristina decía, me parece que la verdad debe ser que todavía no digirió, le hablaba directamente a Trump, que en el año 2019, después de haberle ordenado al FMI darle 45.000 millones de dólares a su amigo Mauricio Macri para ayudarlo en su campaña por la reelección presidencial, le hayamos ganado esas elecciones. Y ahora le van a dar 20.000 millones de dólares al presidente de la criptoestafa, nota al pie, se la dieron, esa plata. Esto estábamos hablando de principios de este año. En mi barrio, dice Cristina, le dicen gastar pólvora en chimangos. El problema es que su gobierno después se lo hace pagar a todo el pueblo argentino. Milei no quedó exceptuado del texto de Cristina y le dijo, che, economista experto en crecimiento con o sin dinero y en criptoestafas, ¿cómo te duele lo que te digo, No pudiste contenerte y saliste a postear enseguida dejando todos los dedos marcados que fue un pedido tuyo. A vos solito no te da la nafta, ni en la economía ni en la política. Por eso salís a pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional y a Donald Trump y los Estados Unidos. Videla y Macera nunca le prohibieron ingresar, a Videla y a Macera nunca les prohibieron ingresar en Estados Unidos. Esto lo decía a 4 días de la marcha por un aniversario del golpe de Estado cívico-militar en Argentina. Una semana después de esto que les cuento, que pasa entre Cristina, Marco Rubio, Trump y Milei, el 1 de abril, Marco Rubio se reúne con el canciller argentino, que entonces era Bertein, ¿sí? Y en ese viaje ya adelantan algo, que es que va a haber un acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y Argentina de comercio, y que lo estaban preparando. Yo para insistir en qué no vemos y qué dejamos de mirar cuando estamos atentos a las cosas que la libertad avanza quiere. En esa publicación de la embajada que comparte además el ecosistema, Marco Rubio destaca que se está avanzando en ese acuerdo, algo que se va a concretar no hace mucho tiempo atrás y que lo va a celebrar de nuevo Marco Rubio, pero en este caso con Pablo Quirno como secretario, como canciller, perdón. Rubio nace el 28 de marzo del 71. Hablamos muchas veces acá de él, ¿no? Pero un datito para entender la relación con Lamelas. Él, su familia se va a vivir en los años 50, en la década del 50, a Miami, escapando del régimen castrista, como dice. La revolución. Y él siempre se presenta como una persona que se fue de la isla perseguido cuando él nace en Estados Unidos. Él nace en el 71. O sea, su familia ya estaba viviendo en Miami. Se lo cuestionó mucho porque él construyó su identidad diciendo que, bueno, no, mentira. O sea, así arrancamos, ¿no? Con el gusanito este. Gusano que tiene como amigo al otro gusano que llegó a la Argentina el 31 de octubre de este año, que es el señor Peter Lamelas. Peter Lamelas también, anticastrista, él sí llega, se hacen muy amigos en la Florida, y otro muy amigo del señor Marco Rubio, ahí lo vemos, este video, esta es una captura de un video que compartió Peter Lamelas, en donde se lo ve con su compañera Stephanie, de la que habla todo el tiempo, que lo acompaña en sus aventuras, y con Marco Rubio en la Florida. Ambos aportantes de las campañas de Donald Trump, asiduos visitantes a Mar-a-Lago, parte de esa mafia cubana que ha copado la Florida y que tiene un peso muy importante en el gobierno de Donald Trump. Uh-huh. ¿Por qué cuento esto? Porque es muy amigo también el señor Marco Rubio de Paul Singer. ¿Se acuerdan de Paul Singer? El buitre. El señor buitre, el que demandó a la Argentina constantemente durante años. Bueno, hay un video, pero pongámoslo de fondo y yo lo voy contando. En
2023, Cristina comparte este video. Este video la muestra a la congresal demócrata Cortés contando, Paul Singer está de un lado, del otro lado está Samuel Alito, que es un juez, y ella cuenta, este viaje lo patrocinó, digo, las semejanzas con Lago Escondido las puede hacer cualquiera, ¿no? El empresario que tiene intereses, invita a jueces, le paga el viajecito. 10 veces demandó Paul Singer contra la Argentina en distintos casos por el tema de pagos de bonos. Uno de esos estuvo a cargo del señor Samuel Alito. Y lo que está contando Alexia Cortés es que Paul Singer pagó para ser favorecido en un juicio en contra de la Argentina por 2.400 millones de dólares de uno de sus fondos, fondo buitre, con los que financiaba las campañas del señor Marco Rubio, que persiguió durante muchísimos años a Cristina Fernández de Kirchner, fue celebrado por la Task Force norteamericana, financiada también por los buitres. Y Cristina comparte ese video y ella además agrega en ese momento, hay un viejo aforismo que reza, hay 3 cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo, el sol, la luna y la verdad. Y si no me crees, mira y escucha a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia, esto es una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde lo que está haciendo la congresal es denunciar sobornos a un miembro de la Corte Suprema norteamericana. Dice Cristina que no te mientan más, es así como logran con el Poder Judicial de Estados Unidos fallos a favor de los buitres y en contra de la Argentina, que es tu país, dice Cristina. ¿Saben quién es muy buen amigo de Marco Rubio? ¿Quién? Aparte de Singer, el señor Lamelas, que hace un mes, hoy se cumple exactamente un mes, que entregó las credenciales al Pablo Quirno. Y tenemos una secuencia de qué hizo durante este mes que estuvo en la Argentina para que se entienda. Espectacular. Secuencia del señor Lamelas en la Secuencia del Argentina. señor Lamelas. El 31 de octubre llega. Lo primero que hace es encontrar con Pablo Quirno. Después se encuentra con Milei. Tenemos, creo que es la imagen 8, ahí lo vemos, en el Salón Blanco. Yo insisto en recordar que acá solía tocar el Flaco Spinetta, Claro. Y aplaudían esto, Ahí ¿no? es donde le da las llaves, ¿no? Exactamente. Milei le da las Podés llaves venir a la hora que quieras, no necesitas registrar el ingreso. Sos como de la casa. Si querés designar, creo que le dijo también así, que si quiere designar a algún ministro le avise, que no hay problema. Lamelas entrega credenciales y la primera reunión que tiene después de esto es el 6 de noviembre. Miren qué movida la agenda, ¿no? Esto es el 4, el 6 de noviembre va con Petri a recibir unos aviones. Vieron que si hay algo que hacemos ahora es creer que estamos en guerra y entonces como nos molesta lo que decían de que no estábamos en guerra, de que éramos un territorio de paz, que el problema era la gente, bueno, nos comportamos como si estuviéramos en guerra. Entonces recibimos F-16, tanques, aviones que nos trae Hungría, vamos con el embajador norteamericano a recibir el avión. Ponemos generales de ministros. Claro, estamos ¿No? en ese mood, ¿no? Digo, ya que es el hemisferio está como alterado, bueno, nos ponemos en sintonía con los Estados Unidos, obviamente. Después se reunió con Caputo el 12 de noviembre. Me mata lo de la manito, no sé, los que están en YouTube y lo están viendo, vieron que hay como un gesto muy afectuoso, ¿no? Sí. La primer foto de hace un año atrás era sentados a la distancia, ahora ya son re best friends. Ahora se agarran las manitos. ¿No? Miren lo que son esas manos. Prometiéndose cosas. Hermoso. Sí. Yo creo que más que prometiéndose cosas, entregando uno, recibiendo el otro, pero bueno, es mi Puede percepción. decir que ya consumaron. Yo creo que sí. El día siguiente, eso fue el 12. El 13 fue un día muy movido para el señor Peter Lamelas, en donde primero se compartió una publicación de Marco Rubio, el secretario de Estado, en donde se lo ve a Marco Rubio con Pablo Quirno y celebran ambos dos. Ustedes se acordarán, ese es el día donde se da a conocer el acuerdo macro entre Estados Unidos y la Argentina, que había empezado con la foto de Bertein y Marco Rubio y se corona con la foto de Quirno y Marco Rubio, ¿no? Un poquito menos de un año después. Después se junta con Sturzenegger. Ahí vemos, queda clara la estatura, ¿no? De Lamelas, bastante más igual. bajito. Las que manitos igual, mira. Sturzenegger, lo que dice Roberto, hay un gesto, ¿no? Constantemente ahí de apretujón de manos.
El 19 de noviembre llega el turno de Sturzenegger. Esto fue ese día donde hablaron de las desregulaciones. Le interesa mucho a la Melas, porque está vinculado a los negocios farmacéuticos y a los laboratorios de salud, la desregulación en esa materia. Y después de juntarse con Sturzenegger, ¿con quién se juntó? Con Lugones. Ahí está. Con Lugones y las manitos también. Con Lugones da más que está cerrando un negocio. ¿Vieron? Sí, que trato, es más trato como hecho. cerramos un trato. Después se juntó, ¿saben con quién? Con Cornejo, el gobernador. ¿Se acuerdan que en el video aquel donde él decía que la iba a perseguir a Cristina, que se iba a encargar de que cumpliera con su condena y que iba a ver a los gobernadores y se iba a encargar de que no estén con China y todo eso? Bueno, ya empezó también a juntarse con los gobernadores. No con cualquier gobernador, sino con el que impulsa, según el propio Milei, eliminar la ley de glaciares para permitir que las mineras hagan lo que se les cante, literalmente lo que se les cante. ¿Sí? Bien. Entonces, no se junta con cualquier gobernador. Empieza con Cornejo, gobernador de Mendoza. Después se juntó con Bullrich. Estuvo con Bullrich, firmaron unos acuerdos. Ahí la ven también a Mondoliva. Estuvo en la Asunción el día de ayer, sí, recorriendo la Casa Rosada. Estuvo también con Santilli. No se priva de nada, el embajador. Santilli un poco más entregado, ¿no? Se agarra, ya se prende, a ver si lo sueltan. Porque vieron que como entró medio por la ventana al gabinete, Santilli se quiere quedar agarrado, a ver si lo sueltan. A Brojito, que es la parte anterior al koala. Claro, pero viste que los otros tienen como una seguridad de ser parte del gabinete. Se nota en Santilli esta cosa de en cualquier momento me la agregan, yo me agarro fuerte. Llévame con vos, Peter. Por las dudas, Peter, no me largues. Es como los puentes de Madison, pero en política. Ay, sí, pero qué bajo. Bueno, esto fue ayer. Después lo hablamos hace un rato con Marcos. Estuvo recorriendo la Casa Rosada, chequeando si había algún despacho para él o algo. Y a la noche, porque fue un día largo ayer, se fue a una cena del Centro de Estudios Americanos, CEA, que celebró sus 35 años. Y habló, dio un discurso, ahí lo podemos ver con Bruce Friedman, que es un representante del Departamento de Estado norteamericano, que dijo que estamos ante una nueva edad de oro en el vínculo bilateral, ¿no? Digo, todo muy lindo, la injerencia norteamericana no existe, dicen algunos que fingen demencia, pero bueno, hoy, 3 de diciembre, se cumple exactamente un mes desde que presentó las credenciales. Ustedes habrán visto, se juntó con más de medio gabinete. Muy activo, ¿no? Pero, o sea, todavía no salió a recorrer las provincias, ¿no? Que es lo único que le estaría faltando. Es verdad. Pero si nos ponemos a mirar con los gabinetes, y no con cualquier parte del gabinete, y eso es lo que a mí me interesa destacar. Yo lo que quiero que pensemos una vez más es, el embajador dijo, el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y las provincias es decisivo, o sea, va por las provincias, ¿no? Que era, si pensemos en aquella exposición. Sí, claro. Las provincias, juntarme con el gabinete para consolidar la relación, y Cristina, ¿no? Bueno, Cristina está presa, o sea que mucho no tiene que hacer, y él, ¿se acuerdan que dijo que iba a garantizar que fuesen las condiciones, en las peores condiciones? Lo dio a entender en su relación con Ted Cruz, también en aquella exposición. Bueno, recordemos que desde que llegó Peter Lamelas, a Cristina le prohibieron recibir visitas y le modificaron su régimen de visitas en San José 1111, donde hace ya 177 días que se encuentra. Cristina es la que enfrentó a los fondos buitres, al empleado de Paul Singer, Marco Rubio, devenido un secretario de Estado norteamericano, que la persiguió durante años, y fue Cristina quien el 9 de diciembre de 2015, en aquella plaza, dijo, ojo con el aleteo de los buitres, advirtiendo que si se le pagaba a los fondos buitres, algo que se hizo vía gestión Bausili Caputo, allá por enero-febrero de 2016, pasó. Mientras tanto, Bullrich asume como senadora nacional, Sturzenegger sigue desregulando, Caputo endeudando y Milei entrega el país y la soberanía, no sabemos todavía bien en beneficio de quién. Podemos sospecharlo, ¿no? Acabamos de ver las fotos de quién es el protagonista principal del gabinete. Mientras Cristina no goza de la libertad que se merece, están libres quienes no nos convierten en esclavos. Empecé con Galeano y cierro con Galeano. Desde que nacemos nos entrenan para no ver más que pedacitos. La cultura dominante, la cultura del desvínculo, rompe la historia pasada, como rompe la realidad presente y prohíbe armar rompecabezas. Tenemos que seguir juntando los pedacitos que nos hacen entender, comprender y reflexionar por qué Cristina está presa y por qué los funcionarios que se reúnen con Lamelas siguen libres.
Gracias, Vale Di Croce. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Tenemos ganador o ganadora del libro Sí. Proscripto y Sublevada, dígame, a ver. A quien escribe siempre, y hoy te tocó Gabriel desde Concepción del Uruguay, que dice, hola Mandris, porque él dice, no, buen día Mandrilandia, siempre nos pone, hola, acá estamos los Mandris, iniciando el día 166 de Resistencia Cristina Libre, quiero ganarme el libro de Cintia y Roberto, mi DNI 336, así que hoy te tocó el querido Gaby desde Concepción del Felicitaciones, Uruguay. Gaby, bueno, que lo disfrutes, que lo divulgues, y gracias a la LEF que va a ser posible que te llegue hasta la puerta de tu casa. Nosotros nos vamos despidiendo y recuerden, sigan luchando por Cristina Libre, ¿eh? Me parece que es como clave. Ayer hubo algunos juramentos muy lindos en la provincia de Buenos Aires, nuevos legisladores, nuevos diputados, y algunos se acordaron de lo que había que acordarse, entre ellos Mayra Mendoza. Nos despedimos, ¿sí? 10 de la mañana, ya viene el Flaco Tonietti con Siempre es Hoy, nosotros les decimos como siempre, hasta mañana y que no se corte. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final.